Bienvenidos. En este video pues ya toca empezar a resolver problemas relacionados con el tema de arreglos. Entonces pues vamos a se van a plantear 5 ejercicios. El primero indica que hay que promediar los elementos de un arreglo. Muy bien. Entonces, para hacer la prueba vamos a copiar el programa ya completo, resuelto, y nos lo vamos a llevar al compilador. Vamos a elegir en este caso DebC++ de embarcadero para trabajar y ya sabemos, archivo nuevo, archivo fuente y pegamos. Muy bien. Entonces, primer paso para poder apreciar correctamente las letras, vamos a cambiar el tamaño, nos vamos a ir a herramientas, después vamos a ir a opciones del editor, posteriormente vamos a ir a visualizar y vamos a cambiar el tamaño de la letra y la vamos a poner en 16. Vamos a probar a ver cómo queda 16. Y ahí está, un buen tamaño. Muy bien. Entonces, pues sin más, vamos a ir a ejecutar para ver si esto funciona antes de hacer la explicación. Y pues aquí está compilar y ejecutar o la opción F11. Muy bien, vamos a grabar. Va a ser 01. Aquí nos va a decir que lo va a grabar con extensión para C++. Muy bien, y lo guardamos. Bien, hay algunos errores heredados desde la corrida anterior, desde el ejercicio anterior. Y pues aquí está, ¿no? Nos dice que main debe retornar un valor entero. Entonces vamos a ver si simplemente quitando la palabra void funciona. Entonces voy a presionar F11 y no todavía, bueno, no veo que marque un error propiamente dicho. Vamos a ver si nos lo acepta, si acepta que quede sin main nada más. Y dice que printf no está declarado. Muy bien, entonces ya sabemos que no hay bibliotecas. Y el estar trabajando en código C++ pues nos la va a exigir. Además es buena práctica de programación. Entonces stdio.h. En fin, F11 nuevamente y ahí está. Ahí está la salida. Sería menos 0.2 el promedio de los datos que aquí se encuentran. Entonces primero deberíamos hacer los cálculos por fuera del programa para luego validar los resultados. Muy bien, entonces vamos a elegir un escenario cómodo, un escenario en modo flojera, y si se colocan los valores 1, más 2, más 3, más 4, más 5, pues el promedio tiene que ser 3, el número de en medio. Entonces nuevamente ejecutar, compilar y ejecutar, y ahí está. Nos dice que el promedio es 3.0, lo cual es correcto. Cualquier tecla y regresamos a la edición. Muy bien. ¿Cómo se resuelve el problema del promedio? Muy bien, el promedio sabemos que es la suma de todos los valores involucrados dividido entre el total de datos. Muy bien, entonces no nos vamos a complicar con la entrada al arreglo y vamos a manejar un número de valores ya predefinido. No vamos a leer información. Entonces se declara un arreglo X de hasta 10 elementos y se le coloca la información que aquí se está visualizando y se define el total de datos, n igual a 5. Muy bien, entonces lo que necesitamos es ir sumando cada uno de los valores del arreglo. Entonces, ¿qué se necesita? Bueno, pues lo que se necesita es una variable que vaya acumulando esa suma. Se necesita un sumador. Bueno, pues vamos a llamarle S. Muy bien, entonces lo que necesitamos es un ciclo de control para recorrer todo el arreglo. El ciclo de control va a comenzar en 0 porque hay que recordar que los índices en un arreglo comienzan en 0. Entonces el índice 0, el índice 1, el índice 2, el índice 3, el índice 4 y así sucesivamente. Entonces, aquí están los índices. Entonces, eso es lo que va a ir haciendo la variable i. Nos va a entregar en el primer conteo 0, en el segundo conteo nos va a entregar 1, en el
siguiente nos va a entregar 2 y así sucesivamente. Entonces este ciclo es de control para ir recorriendo el arreglo. Y prácticamente va a ser lo mismo en la mayoría de los ejercicios. Bien, ¿qué hay que hacer en cada iteración del ciclo de control? Pues simple y sencillamente sumando lo que ahí se encuentre. Entonces en la primera iteración vamos a tener sumador que vale 0, le vamos a sumar x de 0, entonces acumula 1. En la siguiente iteración el valor de sumador que fue alterado en la iteración anterior será 1 y ahora le vamos a sumar 2 y lo vamos a guardar nuevamente. Entonces sumador va a acumular 3, luego va a acumular 6, luego va a acumular 10 y finalmente va a acumular 15. Entonces aquí estamos realizando la sumatoria. Una vez que la sumatoria termina, el problema concluye dividiendo el sumador sobre el total de los datos y de esa manera obtener el promedio. Muy bien, por aquí aparece una instrucción, posiblemente sea la primera vez que la estén viendo. Esto es un forzamiento de tipo de dato, un cast. Sumatoria es una variable entera. La variable n también es una variable entera, por lo tanto el compilador al dividir lenguaje C no tiene un operador de división para enteros y para flotantes. Toma una decisión por omisión y simplemente basada en los operandos que se encuentren en la división. Entonces lo que hace el lenguaje C es preguntar, por así decirlo, qué hay del lado, cuál es el tipo de dato de los operandos. Entonces se da cuenta que sumatoria es de tipo entero, se da cuenta que n también es de tipo entero, entonces él por omisión dice, bueno, si estoy dividiendo un entero entre un entero es porque hay que devolver un entero. En ocasiones esta pérdida puede ser muy grande, entonces lo mejor es hacer un forzamiento a que la respuesta sea flotante. Entonces aquí se le está diciendo que el sumador momentáneamente o en esta línea de orden va a ser un flotante. Y al dividir entre un entero, el operador de división convierte al tipo de dato más grande en tamaño. Se recuerda que los tipos de datos tienen un tamaño. Por ejemplo, el entero mide 2 bytes y el flotante mide 4 bytes. Entonces, como es más grande, devuelve el tipo de dato más alto para finalmente imprimir el promedio en un formato flotante, pero con 2 decimales. Aquí hay una variante de salida que nos está diciendo que se van a utilizar solo 2 decimales. Bien, entonces esa sería la explicación de cómo se obtiene el promedio ya hablando de un programa de computadora. Voy a presionar F11 y por eso sale este resultado. Ahora, quiero ir evaluando el programa línea por línea. Puedo entonces depurar. Entonces, en el siguiente video se va a explicar la depuración.